Muy buenas, yo soy Ale Lozano y os doy la bienvenida otro día más a mi podcast, Ayúdate a ayudarte, un podcast en el que tratamos pues muchos temas que nos influyen, que nos afectan, que nos rodean y sobre los que podemos reflexionar pues para lograr ser también nuestra mejor versión, ¿no? Hoy es un podcast especial porque es un podcast dúo. Ya os dije en el episodio anterior que este iba a ser un episodio distinto, con sorpresas. Y tengo conmigo a Cute. Ernesto, Cute. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Ese soy yo. Y pues nada, vengo aquí de invitado, la verdad, muchas gracias por invitarme. Un Es placer. la primera vez que hago un podcast. Y pues nada, muy emocionado, muy contento porque traigo buenas noticias y yo creo que son cositas que os pueden gustar. Ahora nos contarás, cuéntanos un poquito de ti, por qué Cute es tu nombre artístico, Ernesto Eso es tu es. nombre. Ujú. Cuéntanos un poco de dónde surge también ¿De ese dónde viene, mote, no? El ese nombre misterio. artístico. Bueno, pues Qt, mi nombre es con K. Viene de que yo hace muchos años empecé a jugar a las consolas, a los videojuegos desde bien chiquitito, además. Es uno de mis hobbies, yo soy un friki que te cagas de ese mundillo. Y pues bueno, cuando empecé a jugar, pues tendría 5 o 6 años, yo solo jugaba un poquito y manejaba los personajes, pero no tenía ni idea de hacer nada. No sabía ni cómo ponerme el nombre, qué personajes seleccionar, yo solo apretaba botones y ya está. Mi padre me ponía todo. Ujú. Y pues llegó un día que, además recuerdo el juego que era el Halo de la Xbox antigua, la primera Xbox que salió. Mi padre me puso el nombre de Cute y yo dije, pues Cute, pues vale, guay. Y además mi padre me cantaba nanas con ese nombre, con el nombre de Cute. ¿Y a tu Y padre de dónde le sale ese nombre? ¿O es que un viene de, tanteo de letras? O sea, ¿es es que viene de ahí casualidad? de tararear una nana. Él decía cucute, cucute, tu, 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 y Ay, que mira, qué curioso. Me puso Cute y Cute se quedó. Y bueno, pues nada, en las redes sociales y plataformas soy Qt oficial. El oficial es un adorno. Hay gente que piensa que mi nombre es Qt oficial, pero no. Mi nombre es Qt y luego el oficial, pues bueno, es un adorno que tal, pero es Qt con K. Muy bien, sí, bueno, igualmente ahora dejaremos por aquí puesto las redes para que le podáis seguir y demás. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, dado que, bueno, los dos somos artistas. Ahora cuéntanos un poquito también, es verdad, a qué te dedicas, qué haces con tu vida. Bueno, eso es una pregunta que da para muchos podcasts, yo creo. Bueno, pues un poquito resumen, introducción. Hago un poco de todo. La verdad que me gusta no estar quieto, no parar. Soy una persona que a día de hoy está trabajando, estoy estudiando, tengo muchos hobbies, entre ellos entrenar, la música, los videojuegos, como he comentado antes, me gusta todo y saco tiempo para todo. La música es uno de los mayores hobbies que tengo, yo creo, y de los más caros. Es bastante caro hacer Sí, música. hablaremos de eso también. Pero sí, me dedico a ello entre comillas, o lo hago desde que tengo 14 años, más o menos. Voy a hacer 24, o sea que ya son casi 10 años escribiendo, componiendo y cantando, entre comillas, música. Pues como ya sabéis, a mí también me gusta mucho la música. Yo no me llevo dedicando, bueno, profesionalmente, digamos, o tan con creaciones propias y tal, desde hace muy poco. Ahora nada, 2, 3 meses que saqué mi primera canción, pero yo también llevo cantando desde que soy muy chiquitita. Entonces, pues bueno, nosotros nos conocemos desde hace muchos años, aunque sea de vista, realmente nos Sí, conocemos ya de este año, de conocer, sí es pero sí cierto. que sabíamos de nuestra existencia. Entonces, pues él se dedica a la música, a mí también me gusta la música, tal, tenemos bastante cosas que contaros, pero es que el tema de hoy es bastante interesante porque habremos debatido sobre esto alguna vez que lo hemos comentado y queremos hablar sobre el típico, bueno, si no eres artista famoso, no te apoyo. ¿Cuánta gente a lo mejor te puede rodear a ti, tú siendo artista? Pero artista, nosotros lo enfocaremos musicalmente porque digamos que es nuestro arte, ¿no? Pero Hmm, si eres pintor, eres bailarín o haces lo que sea, totalmente. es que es un arte igualmente y parece Sí, que cuanto más alto llegues, ahí es cuando la gente de repente dice, ostras, que este es mi colega, aquí estoy yo para apoyarle al máximo. Pero como que al sí. principio es que ni tus colegas o a lo mejor, bueno, tu familia en teoría también está siempre ahí, pero a lo mejor hay casos que tampoco le gusta lo que haces y no te apoya, pero vamos a hablar un poco sobre todo eso. Entonces, yo quiero empezar por la pregunta más general, digamos, que es ¿por qué crees tú, o sea, por qué creemos que la gente no nos apoya cuando estamos empezando? ¿Por qué la gente no apuesta por nosotros en un principio? Pues esa pregunta en sí, yo te diría que al principio de todo sí que te apoyan un poquito, ¿vale? Porque es la novedad, es algo nuevo, tus amigos te comparten, te comentan,
Pero cuando va pasando el tiempo y ven que no, hostia, mi colega pues no se ha pegado, o este tema que ha subido no ha triunfado, o lo que sea. Cuando pasa el tiempo, cuando van pasando los meses, los años, ese apoyo va bajando y se nota mucho. Y es como que tus amigos dejan de apoyarte, que en parte, pues yo no obligo a mis colegas a apoyarme. O sea, si me quieren apoyar bien, si no, no pasa nada. Pero sí que es verdad que los que están al principio, luego nada, y te acaba apoyando más la gente que no te conoce. O sea, gente que te oye y te escucha por la música, te acaba A mí apoyando me pasa más. mucho con los podcasts también. O sea, al principio tal novedad, mucha gente te apoya. Hay Eso gente que es. conozco que me apoya, pero hay mucha gente que no me conoce de nada y que realmente me escribe casi Y diario. seguramente Cada vez sea... que subo un podcast me dice, Mm, oye, muchas gracias por tal, muchas gracias por cual. Vamos, ya lo he dicho muchas veces, mi hermana no se escucha mis podcasts y mis amigas alguno y si tal. es que eso Y es así, es, es así. ya, pero es como, a ver, es lo que tú dices, tampoco es obligatorio, ¿no? O sea, pero por otro lado no y sí, ¿sabes? O sea, por otro Ya, lado es como, vale, no es obligatorio porque yo no es te voy a como, ¿qué te obligar a cuesta, que... no? Pero por otro lado, tío, somos amigos, Ya. sabes que esto es mi puta pasión, que a mí me encanta, que me quiero dedicar a esto, que necesito apoyo para yo llegar a algo, que Sí, necesito sí, que tú sí, estés ahí. total. Además, cuando hoy en día estamos todo el puñetero día con el Instagram o el TikTok, que estás todo el día aquí, que es que no te cuesta nada. Venga, lo comparto. Venga, comento. Es que no cuesta nada, pero no sé por qué. Es así, es algo que nunca voy a entender. Yo creo que en parte puede ser por, no sé, no lo voy a llamar envidia porque no creo que nadie tenga envidia a una persona que hace música, pero el hecho de, joder, este tío está haciendo cosas chulas y yo no. Pues a lo mejor no me interesa apoyarlo porque para que no vean lo que hace o es que no sé, también tengo esa duda de por qué no se apoya tanto a... O sea, yo no creo que sea por envidia, aunque sí que es cierto que a lo mejor a la gente que no se mueve y que está totalmente estancada, diga, joder, tengo a esta persona que se está moviendo, que está consiguiendo cosas, pues encima voy a subir yo algo de alguien que se está moviendo y en cuanto yo no me muevo ni hago nada, resulta un poco tal. Yo no creo que sea envidia, sino yo creo que realmente a la gente que te conoce, yo creo que le puede dar vergüenza. Es que realmente creo que es vergüenza. A lo mejor amigos tan cercanos, no. Pero gente que ¿Tú te crees? conoce de Sí. vista, gente que, tú piensas, gente Ujú. que te conozca de vista, de que te ha visto tomando algo, de que no sé cuántos, tal, esa persona yo que sé a lo mejor puede decir, mira, me encanta su música, está mazo de guay, pero es que yo subirle aquí a la historia de repente, a ver, ni que fuese su fan, tal, o qué van a pensar de mí, la ¿Qué van gente a del pensar de pueblo, mí? qué van a pensar de Eso mí, la puede gente ser. que me rodea, yo subiendo aquí una Eso puede canción de ser, sí, este sí, sí, chico sí. que no sé quién, qué tal, pero claro, luego sube un tema que vedo y es que lo raro es que no lo subas porque si no, no estás a la moda, o sea, vamos a ver. Total. ¿Cuántas veces Eso es una triste realidad. saca un temazo Eso un es así. artista? Porque sí, nadie duda, es un temazo total, pero parece que ya quedas tú mal si no eres el que, si no subes una canción, ¿sabes? De ese artista o... Totalmente. Y es como muy seguir a la corriente, o sea, que yo entiendo, obviamente, o sea, ese temazo te puede gustar a ti, me puede gustar a mí también un montón, y no está de más en compartirlo, pero Sí. realmente tú ya compartiendo eso, a ese artista no le estás apoyando, o sea, no le estás aportando. ¿Qué le va a influir que tú subas Eso ese es. story No o es el no? mismo valor Ese que tiene. artista está ya aquí. Claro. A ti te necesitaba al principio para poder estar aquí, pero Hmm. una vez está aquí, es que ya puedes sacar lo que A sea. ese tío le vas a emocionar cuando le compartan 100.000 veces y a nosotros artistas pequeños nos comparten 3 4 veces y ya es como, joder, me has alegrado el día, ¿sabes? Claro, te has molestado. Es Es, que son cifras distintas, pero el valor, cualquier sí, detalle, ¿no? Sí, o que te escriban un mensaje por privado, lo que sea, y te digan, oye, está genial. eso es Que lo por otro mejor. lado, es Eso es la genial, pero hostia. por otro lado también es como, joder, gracias, pero me gustaría que también se lo dijeses al resto de la gente. O sea, no solo a mí por privado, que yo lo valoro un montón, pero que el resto de la gente, que vea que tú también lo Claro. valoras y que hay gente que valora lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Sí, puede ser lo de la vergüenza, que les den vergüenza eso, que apoyan algo que no es conocido, ¿sabes? Porque como la moda está en, pues eso, dar a conocer cosas que ya son conocidas, las cosas virales, pues si no compartes algo que no es viral, eres raro o estás haciendo algo extraño. Puede ser eso también. Ya, o sea, es que a mí me cuesta mucho pensar en como fundamento en la vergüenza, porque es que es algo de lo que yo me intento desligar un montón, ¿sabes? Vamos a ver, que no te dé vergüenza hacer nada, que no te dé Es vergüenza... que Pero cada yo creo persona... que tampoco piensan de verdad en lo que aporta que ellos hagan eso, ¿sabes? Que a lo mejor dicen, oye, mira, subí un tema, qué guapo, tal, pero es muy Yo, importante para el total. resto de personas que lo suban. Es que yo creo que eso es más interés propio que interés hacia el artista. Es decir, yo te comparto porque el día de mañana si te pegas, quiero seguir teniendo contacto contigo. Y eso será un porcentaje bajo, pero yo creo que hay gente que hace eso y gente que lo hará. Gente pues interesada. Porque yo, pues hombre, hablo sin tapujos y es así. Yo pienso que en la vida todo es interés. O
O sea, yo hago música por interés, hago deporte por interés, trabajo por interés, todo es por algo. Y yo creo que hay mucha gente que te comparte por eso. Por, oye, en un futuro si este tío se pega, ¿qué? Pues luego son los que se cansan y no te comparten cuando ven que no Ya. has conseguido eso, ¿sabes? Claro, o sea, lo que te iba a decir es, vale, si es por interés, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, si a mí me acompañas en toda la trayectoria y veo que tengo tu apoyo, que te has quedado conmigo por interés, vale, o sea, me has estado apoyando y yo lo voy a Eso es, reconocer en un claro, eso. futuro que tú estuviste ahí. Justo, O interés sea, por interés. Sí, sí. ya, Pero la gente se cansa muy rápido y yo me incluyo. Yo, pues bueno, yo soy igual que todo el mundo. No soy especial ni soy mejor, pero sí que es verdad que habría que apoyar más a los ¿y tú artistas. crees que a la gente le cuesta ver el talento en la gente que conoce? O sea, quiero decir, si Rosalía sube una canción pasado mañana, oh, es que Rosalía, es que vaya temazo. Pero como que si sube una canción, tu vecino es como, Eso es a es lo que yo que, quería llegar antes. No llamarlo envidia, pero sí llamarlo como, joder, este tío se mueve, hace un montón de cosas, destaca o, ¿sabes? Destaca, pero yo no quiero que destaque o yo no reconozco que destaca. Y es por eso que, pues en parte no te comparten o, pues es uno de los motivos, ¿eh? Yo lo pensaba y lo pienso. Hoy en día es que no me preocupo tanto de eso, de los números y de las que me a mí me compartan o parece lo no, más porque sano. Es que si no ya, entras... ya, es que totalmente. Llevo ya, ¿cuántos años? Desde el 2018, más o menos, sacando contenido. Mm, Antes me preocupaba mucho, pero ahora, pues bueno, quien quiera estar que esté, quien no, pues no pasa nada. Si se arrepiente en un futuro y está, pues encantado también. ya, ya, es que, pero, o sea, es a lo que voy también. Tú puedes sacar un temazo, pero la gente no lo ve como un temazo. Pero si tu misma canción la cantase Bad Bunny, sería un temazo. Eso es a lo que Justo. me refiero también como que no saben ver el talento. Que bueno, ya también te puedes meter en un berenjenal hablando de talentos o no talentos, ¿sabes? ¿Quién tiene talento? Sí, ¿Rihanna? total, eso va por O, gustos. O sea, al final, ¿sabes? O sea, al sí, final eso sí, ya sí, es otro mundo, pero sí. que una misma canción cantada por un artista que está ya en la cima, de repente es como, Dios, has sacado un temazo que alucinas, pero lo haces tú y es como, bueno, No está mal, bien, sí, ¿no? oye, pues la verdad que te ha quedado bien, pero no lo ven igual y eso es por el ranking que esas mismas personas tienen en la cabeza por lo que hay en la sociedad. O sea, Sí, Rosalía está sí. aquí, Rosalía saca una canción cantando el abecedario y Y que, Rosalía es lo sí. más. Te hago yo un A por la A, no sé cuánto, por la B, no sé qué, y te escucha nadie, ¿sabes? Esto es como el dinero, yo creo que las cifras llaman a más cifras, igual que el dinero llama a más Claro. dinero. Sí, al final, una persona tiene millones de seguidores, al día siguiente va a tener 200.000 más. O sea, es que... Vamos, su esfuerzo habrá tenido y su Sí, éxito sí, más que sí, claro, merecido, sí, sí. vamos, eso 100%, o sea, pero Sí, sí. estamos hablando básicamente un poco así de la gente que apoya a los artistas y cómo enfocan su apoyo, dónde suelen ver el talento, el por qué, si hay vergüenza, si hay envidia, si hay lo que sea, por no compartir a la gente que tienes cerca, pero no te da ningún pudor compartir a alguien que está en la cima, porque también le comparte a la gente que te rodea. Va un poco sobre todo eso. Yo te quería preguntar, o sea, ya que estamos así Dime. hablando de música, ¿tú tienes pensado sacar algún tema pronto, ya que Pues, estamos, a ver si nos puedes dar aquí alguna exclusiva o algo? pues, a ver, sí, sí, lo puedo decir, porque al final no pasa nada. Soy yo mi propio jefe, por así decirlo. Y pues sí, la verdad que sí, voy a sacar dos temas dentro de poco, en junio. Voy a sacar uno el día 8 y otro no sé la fecha aún, pero va a ser yo creo que sobre el día 15 o algo así. Ostras, bien pegaditos. Pues mira Sí, qué sí. casualidad que yo el día 8 mira, aparte de que es mi cumpleaños, ¿Ah, sí? sí, es mi cumpleaños Anda. y además también lo tengo así como fecha importante porque voy a sacar Ah, una canción ah, bastante también. chula, Sí. sí, pero yo la he hecho con alguien, no sé si lo tuyo será una colaboración. Venga, ya anticipo aquí que yo la he hecho con alguien. Anda. Sí, los dos míos son colaboraciones. Son Los dos. colaboraciones. El día 8 y el día 15 son colaboraciones. Sí, sí, sí. ¿Y cómo nos puedes dar el título de alguna o algo? Pues sí. La del día 8 se llama Siempre pierdo. Mira, no me lo puedo creer. Por. Porque la mía también se llama así, la del día 8. Anda. Mira, que es una colaboración, es un tema que vamos a sacar juntos. Me Nos ha quedado parto. bien la broma, Nos ha ¿eh? quedado bien. Decidnos que os lo habéis creído. O sea, ha sonado creíble. No somos actores, no sepáis. Que se nota, ¿eh? Hemos Qué trabajado grande. un montón en este tema. Tenemos muchas ganas de sacarlo. De Es un temazo. hecho, queríamos invitar también a este podcast a Mekar, que ha sido nuestro productor, Sí. ¿no? Y No ha podido venir, pero vamos. está aquí en alma Eso con es. nosotros Es para imprescindible. enseñaros y deciros un poco lo que ha sido todo esto. Llevamos trabajando mucho tiempo, no sé si 3, 4 meses o así. Sí, fácilmente. Sí, sí, sí. Y el proyecto lleva hablado desde hace
Bueno, Yo qué sé, un año o dos, desde hace un año o dos. tranquilamente. Sí, sí. Totalmente. A mí me hace muchísima ilusión porque es mi primera colaboración también con alguien, la primera vez que yo pruebo a fusionar mi voz con otra persona en otro estilo, que yo todavía no sé ni cuál es mi estilo. Y la verdad que estoy súper contenta, tú me has ayudado un montón también a un poco, yo decía, a ver, ¿cómo compongo aquí esta parte para que tenga sentido con lo que tú dices, tal? Mm, Se nota un montón las tablas también en esto cuando vas a hacer algo con alguien que estaba ya sentado en el mundillo, digamos. Porque a lo mejor estábamos en mi casa aquí pensando en componer no sé cuántos y tú, que ta, 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 pam, 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 mira, yo creo que voy a cantar esto. Y yo, espérate, sí, estoy pensando todavía cómo voy a empezar la frase. ya te digo. Ha sido un proceso súper chulo y el resultado ha quedado espectacular. De hecho, cuando lo escuchéis, es que lo que hemos comentado antes, si lo saca otra persona famosa, decís, increíble, de películas, que es una Pero canción vais a de decir que película. increíble igualmente porque está increíble. O sea, y no es por Sí, yo creo que tirarnos también. flores, pero yo estoy súper orgullosa, Yo creo creo que que ha quedado también, algo sí, sí, muy sí, sí. chulo. De verdad que sí. ¿Les enseñamos un trocito? Venga, vale. En Saco. exclusiva, ¿eh? Venga, vamos a buscarlo aquí en el móvil. Tengo un trocito, cortito, cortito. Pero tenéis que prometer que lo vais a escuchar, por favor. Le tenéis que escuchar entero, ¿vale? Cuando salga. Y si cada parte es mejor, ya lo veréis. Sí, 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 sí. Venga, pon un cachito. Cutellale con Mecar. Nos odiamos antes, éramos diamantes. Recuerdo mirarte, tus ojos brillantes. Llorando en tu cama, deseando darte Un último beso para luego marcharte. ¿Y por qué te fuiste? Me dejaste solo, mi cora roto. Por la noche lloro. Ay, No se puede Ay. enseñar más porque No, es que no, si no. no nos venimos arriba. esto Y es no una será porque joya. no nos falten ganas, de verdad. Porque yo llevo unas semanas que digo, ay, por favor, si es que quiero enseñar ya trozos. Mira, la carátula es una pasada también. O sea, es Ya te digo. todo tiene mucho amor, mucho cariño. Le hemos puesto, sí, mucho esfuerzo, mucho tiempo a cada detalle para que esto sea lo más de lo más. Así Sí, 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 que sí. Vais el a 8 de flipar. junio, 8 de junio, No queda nada ya, no queda nada, es que está al ladito, al ladito. Ya te La digo. vais a poder escuchar, la vais a poder, pues sí, compartir también si queréis, si os gusta, ya sabéis que eso ayuda mucho. Eso es. De hecho, ese es el tema también del podcast, el apoyar a la gente. No apoyar porque sí, o sea, yo también digo apoyad si os gusta. Yo no dudo en que os vaya a Exacto. gustar porque es algo que, o sea, de verdad, Merece la pena escucharlo. merece la pena. Merece la O sea, pena escucharlo. una oportunidad De nos verdad os lo digo. merecemos, sí o Sí, sí. sí, sí, sí. Además en YouTube vais a tener el video lyric con la letra y os la podéis aprender si queréis. Total. Así que, bueno, después de este paréntesis que hemos hecho para contaros nuestro secreto, vamos a continuar, pues desarrollando un poco este tema, lo del apoyo a los artistas, solo te apoyo si eres famoso, ese interés. ¿Tú crees que ese interés se nota mucho en la gente? O sea, ¿tú notas cuando alguien te está subiendo desde el cariño y desde el apoyo tu contenido porque lo valoro? ¿O lo estoy subiendo por A interés? mí O ya no solo, es que voy a ir más allá y me voy a meter un poco en terreno. creo que sé por dónde te vas a meter. Que otro artista te comparta puede ser por interés o porque apoya tu contenido. Porque otro artista te puede compartir diciendo, yo te he subido tu tema. El mes que viene subo yo el mío. Espero tu Sí, story. sí, sí, sí. O espero una colaboración. O espero un feedback. Que no me parece mal. O sea, creo que sí, que el mundo artistas también está para ayudarnos creo- entre nosotros Sí, lo claro, máximo totalmente, posible. totalmente. Esto es como cuando hace años en YouTube la gente ponía en los comentarios follow por follow, no sé qué. Bueno, que lo Y siguen tú- haciendo, sí. que yo lo veo en Y comentarios tú de le TikTok, seguías sí y que decía, me venga, va. sigo. Y te seguía. Pues yo creo que es algo similar. Si tú empiezas a seguir a gente de tu nivel, entre comillas, porque esto también, de esto hay que hablar, las cifras de Instagram. Si tú tienes 3.000 seguidores, no hables a uno de 15.000 porque no te va a responder. Da igual porque es la calidad musical, pero hoy en día se valora más el tener seguidores que tal. Y que si tú tienes 3.000, hablarle a uno de 15.000 es como, joder, ay, cuidado, tengo que abrir las puertas del templo para... Y eso a mí me ¿sabes? da mucha rabia porque esas mismas personas también querrán que la gente que esté por encima de ellos, ya hablando así como de niveles como estamos, ¿no? Sí, También sí, les presta total. atención en ese momento, ¿no? O sea, no se nos tiene que juzgar por el número de seguidores, por el contenido. O sea, a lo mejor tú has tenido la oportunidad de poder hacerte visible. Que en parte obviamente será porque tu contenido a lo mejor es espectacular o le gusta a muchas personas y gracias a eso tú has crecido y es maravilloso. Pero a lo mejor hay otra persona que está empezando y que su contenido también puede ser espectacular y aún no ha llegado a crecer. Y a mí me parece muy bonito, yo valoro un montón la gente que tiene a lo mejor un montón de oyentes, la gente que tiene un perfil súper alto y aún así dices, ostras, se fija en ti o se fija en tu música o se fija en... Ve talento en ti, ¿sabes? Porque esa persona que a lo mejor está aquí
en ti no está viendo números, en ti no está viendo interés de cifras, en ti a lo mejor está viendo talento, está viendo Eso es. un buen producto, está viendo, Claro. de ahí puede salir algo. Y eso yo, de verdad, lo valoro un mogollón. Porque Sí, porque joder, al final que ahora tiene 15.000 oyentes, en su día tuvo... en su día tuvo tantos poquitos, pero es que a lo mejor él ha tenido el factor de suerte que el que tiene 300 no ha tenido aún. El talento lo tiene seguro, y no digo que no, y su contenido puede ser bestial, pero también necesitamos ese toquecito de suerte que no viene siempre, que viene una vez en la vida. Yo creo que la carrera de un artista es muy lineal, muy lineal, muy lineal, muy lineal, golpe de suerte. Tú llevas haciendo temazos toda tu carrera, pero aquí llega el golpe de suerte y subes de golpe. Y luego esta gente que está aquí escuchándote se escucha todos tus temas y ya todo para arriba. Pero yo creo que la suerte también es un factor que está ahí, igual que la música en cualquier aspecto de la vida. Hay que tener suerte y la suerte siempre está. Puedes jugar con ella o sin ella. Y sin suerte también se puede conseguir, pero trabajando durísimo y es Claro, o probable sea, que el no lo esfuerzo, consigas. el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, o sea, eso no te lo quita Tienes que nadie. tener ese toque de suerte y también tema para hablar, contactos y dinero. Porque el que lo niegue, Es un hobby caro. o sea, sí, es muy caro. Es un hobby caro y al final es un negocio más, como cualquier otro. Y tienes que echarle billetes y tienes que echarle contactos y cara. Tienes que echarle cara y pues bueno, moverte, contactos, hablar por ahí, por acá. Yo lo digo ya. ¿Es Claro que así? para crecer y todo eso, contactos, cuanto más contactos más y tal. Pero, o sea, yo estoy en un momento que no pienso mucho, como hemos dicho antes, en números, en visitas, en oyentes, Ujú. en tal. Pero porque si yo me obsesiono, me puedo obsesionar mucho y me parece algo tóxico Sí, porque no sabría gestionarlo yo ahora mismo. O sea, si lo sabes gestionar, está muy bien ir teniendo una... Está bien, porque Ajá. un poco de proyección, ¿no? En plan, ahora estoy aquí, voy creciendo tal, debo mejorar tal. Pero a mí ahora mismo es un tema que me agobiaría y prefiero centrarme en disfrutar de lo que estoy haciendo y ya está. Y yo, Mejor. de verdad, veo el talento en otras personas y no miro en oyentes o miro en seguidores o miro... O sea, si tú Eso es. tienes talento Eso y es. me gusta lo que haces, yo quiero Eso hacer es. algo contigo, seguro. Seguro. Y yo espero que la gente vea lo mismo en mí. ¿Sabes? O sea, si yo algún día tengo no sé cuántos oyentes, o los que tengo, o tengo pocos, o lo que Ujú. sea, quiero que la gente vea el talento y no quiero que la Eso gente es. diga, mira, quiero hacer algo contigo solo porque tienes 10k de oyentes. Este tema nuestro, de hecho, es un ejemplo de eso, porque Ale no tenía Total, o números, sea, que yo no soy mi nadie, ¿eh? primera canción, yo no sé, sí que el primer mes como que te escucha más gente por ser la Mm. novedad, pero si no tienes tampoco contenido que mantener ahí para que la gente Cabe te decir escuche. que antes de que sacase ese tema, ya lo había yo hablado hace tiempo para hacer la colabo, Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, yo aposté por ella porque yo sé que ella canta muy bien, lo llevo haciendo pues prácticamente toda la vida, y aposté por ella. Y dije, oye, hay que hacer algo. Tarde o temprano, pero hay que hacer algo. Y al final sucedió, o sea, yo no me fijo en las visitas, ni en los oyentes, ni en nada. Es genial. O sea, yo eso lo O valoro sea, un montón, de verdad. O sea, porque ver el talento, no solo el talento en la otra persona, sino lo que tú eres capaz de hacer con esa persona pensando en, mira, claro, si juntamos lo que yo sé hacer con lo que tú sabes hacer, podemos sacar algo bomba. bomba. O sea, Sí, y ver eso y que alguien lo vea en ti es súper bonito y es genial. Y hablando de que es un hobby caro, uf, es caro. es que es caro. O sea, no ser que sepas hacer todo y todo, grabación, que tengas equipo, que el equipo tampoco es barato. O sea, tener un buen micrófono, tener aislamiento, tener tarjeta, tener... Ya te digo, en ese luego, caso, uf, si tienes todo, no vas a tener tiempo para nada. O tienes sea, que solo para... dedicarte a Sí, te tienes que eso. dedicar a eso. O sea, olvídate de... Si quieres sacar contenido musical todos los meses, pues no sé cómo te vas a organizar, pero a lo mejor tienes que salir menos, tienes que tener menos vida social, o Bueno, no ir al gimnasio. luego también Son está muchas cosas, son muchas horas, en ¿eh? priorizar. O sea, yo creo que en realidad está todo más, pues como todo, ¿no? O sea, cuanto más lo haces, menos tardarás en hacerlo. A lo mejor alguien que ahora mismo sabe hacer todo, se habrá tirado su año y pico o lo que sea, diciendo, madre mía, ¿cómo aprendo yo a hacer Claro, esto? sí, sí. Dejando de lado muchas cosas, pero a lo Sí. mejor ahora ya ha conseguido asimilarlo dentro de sus Y se conocimientos maneja y lo bien con eso. controla Sí. y puede organizarse con todo. Pero si no, es un hobby muy caro. O sea, Muy muy caro. caro. Y tengo que decir que con razón, porque además todos los artistas, productores, filmmakers, personas que editan vídeo o que hacen portadas, video lyrics, curran muy bien y curran mucho tiempo. Esto es algo que también es un tema muy bueno porque todo el mundo cobra menos nosotros. Es que, mira, yo ahí quería entrar, digo, no sé si Menos la entrar o gente no que canta. entrar. Yo es que... Que yo les pago encantados, perdona que te corte. Les pago encantados porque es un trabajo pues, que necesitamos y que lo hacen muy bien. Pero, joder,
Yo si he hecho cuentas, con todos mis temas, una media de, vamos a tirar por lo bajo, 300 euros por tema, contando videoclip barato, porque por 300 euros no tienes gran cosa. Ya, A lo mejor una media de 5.000 euros en mi canal de YouTube o 4.000. ya. Y yo he ganado con la música 200. No, pero ya es ganar. O sea, eso ya también. Yo es que Sí, ahora sí, sí, mismo, como estoy totalmente, que yo ¿sabes? encantado. Y Es si no ganase genial. nada, también. Aunque no quiero mentir a nadie, yo también lo hago por dinero. Es un hobby que me encanta, pero también lo hago por dinero. Eso es un tabú también que, pues, joder, ¿por Ya, qué no lo vas a bueno. hacer por dinero, no? Claro, o Pues, sea, trabajas por... O sea, me levanto a las 5 de la mañana para trabajar para otra persona por dinero. Hoy estoy estudiando para tener un trabajo mejor por dinero y no voy a cantar, a hacer lo que me apasiona por dinero. Pues claro que sí. ya. Ya, o sea, totalmente es un hobby caro Y que que no es cobramos que no los y del cantantes. que nosotros Y ahí no es donde te he cobramos. cortado. Y sí, yo pienso que, sobre todo en un principio, porque bueno, habrá productores y todo eso, es que también llevo produciendo mucho tiempo y a lo mejor dices, vamos a ver, he producido a tal pedazo de artista, no vas a venir tú y encima no te voy a cobrar, ¿sabes? O sea, ya tiene un caché, digamos, que Sí, también es sí, sí, caché. sí, sí. Pero, joder, yo apuesto más por intentar hacer colaboraciones para sacar un producto que si tiene éxito, podamos ganar los dos de ese éxito. Quiero decirte, tú me Ya. haces una base, Hmm. me produces un tema y yo también estoy aportando mi voz a ese tema que tú también has querido decir, oye, te hago un beat a ti porque me gusta tu voz y creo que de Sí. aquí puede salir un temazo. Yo también estoy aportando algo, aunque no se vea así, porque no se está viendo como, se ve como el productor te da algo a ti, pero tú no Sí. estás aportando nada. Pero luego también quieren ver su nombre, quieren ver su tal y quieren que tú les menciones. Eso es cierto. ¿Por qué? O sea, quieres... Aquí Yo ya tendría te que he estar pagado por tu Mekar. trabajo. Sí, Tendría que estar total. Mekar aquí para darnos su opinión de eso. Sí, de verdad que me encantaría. Y si sabéis o si tenéis una idea, dejádnoslo por aquí en comentarios. Pero si yo te he pagado por tu trabajo, luego también tienes que ganar del éxito de ese trabajo. Es No, verdad. no lo veo. O sea, no lo veo. Es verdad. Veo. Si yo estoy poniendo la voz, porque yo tengo que pagar. Es que sí, sí, es un tema delicado y. Es muy delicado, pero vamos, yo lo hablo así. A lo mejor es que el conocimiento de la gente que sabe producir es mayor o se piensa que es mayor del conocimiento que tiene una persona al cantar, porque cantar no es fácil. Yo no sé cantar. Ella sí, y no es fácil. Pero es que yo no lo veo como. Es una habilidad. Sí, Más. total, pero es que yo lo veo como que no es un producto conjunto, ¿sabes? O sea, es como yo te estoy dando mi parte del trabajo para tu proyecto Sí. y quiero que me la pagues, perfecto. Yo te estoy comprando esa parte del proyecto, pero entonces ya el proyecto es mío. Ya no es un proyecto de los dos. Sí, eso es Porque cierto. si es un proyecto de los dos, yo pongo lo mío, tú pones lo tuyo, Generalmente. sacamos algo y a ver qué sale de ahí. Generalmente es así. Generalmente es así. Si tú pagas a una base, un productor, si pagas la exclusiva, tienes tú todos los derechos. Yo en este caso con Mekar trabajo así porque es una persona que trabaja súper bien, trabaja además, ¿Ves? Eso, no es eso tampoco nada, entiendo. no O es sea, hay nada bases caro. exclusivas, bases Mm. que no. O sea, tú Sí, sí. pagas en Por función ejemplo, de tener. en YouTube, una base de YouTube, te dicen la licencia básica 30 euros y puedes llegar a hacer 50.000 streamings. Es decir, tú cobras hasta 50.000. Después de 50.000 cobra él o no cobras nada, o en fin, no sé muy bien cómo funciona tampoco. Luego tienes la exclusiva, o que puede ser 200, 300 euros, es decir, un pastón que es solo para ti. Y luego la exclusiva con todos los derechos, que puede ser más cara Vale, y te llevas tú todo. O sea, vale. la exclusiva normal a lo mejor es que tú tengas la base, pero los dos cobran. O sea, cobras tú Vale, y cobra el productor. entonces ahora me pongo Es un un jaleo, puntito es en un la jaleo. boca porque ya no pienso tan como decía. O sea, quiero decir, pues a lo mejor es un trabajo que, como tú dices, se cobra mucho más caro. O sea, a lo mejor una base te podría costar 300 euros o 200 Sí, euros porque sea exclusiva, pero le están tranquilamente. haciendo precio para ir a comisión, entre comillas, luego contigo. Sí, algo así diría yo que puede ser. Vale, o sea, pues lo entiendo más, ¿no? Pero ahora sí, soy de apostar por. Joder, Los dos si yo ponen no su estoy trabajo y ganando y tú tal. no estás Sí. ganando y queremos apostar por un proyecto, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? O Eso sea, es. Incluso el dinero que me dé para pagar cualquier cosa sea para meterlo en promoción, porque hoy en día sin publicidad tampoco llegas a ningún lado, las cosas como son. O sea, que si esos 100 euros que habéis puesto para, pues, no, ya te pago a ti 50 por la base y tú me pagas a mí 50 por la voz. Pues oye, 100 euros a publicidad y ya está. O sea, que es una. ya, o sea, no, y, o sea, y que también toda esa gente que ha estudiado producción y que tal, le ha echado sus horas. O sea, sí que Sí, es sí, sí, cierto sí, eso también es que verdad. hoy en O día sea, todo se puede aprender y todo es accesible a todo el mundo. O sea, quiero decir, si yo quiero aprender a producir una canción, yo puedo aprender a producir una canción, pero
A lo mejor no quiero priorizar mi tiempo en aprender Claro, es que el a tiempo producir una canción. vale oro, eso es. O sea, el tiempo, yo lo he intentado alguna vez, pero porque a mí me cuesta mucho delegar. Porque soy muy cabezota, muy de yo, como yo lo voy a Sí, te hacer, yo sé entiendo. lo que quiero hacer, no quiero decir, dejárselo a otra persona que no Sí, sé sí. si me va a seguir el rollo. Entonces yo intento hacer todo yo. Y me he puesto alguna vez a intentar Yo lo abrir intenté. FL Studio y decir, por favor, socorrísimo, ¿qué es esto? Y Yo que lo me da los intenté 7 males, y, si es que... o sea, es una locura. Por eso reconozco el trabajo y no me cuesta pagarlo, pero es verdad que sí que podría haber un poco más de colaboración en ese aspecto, ¿no? Productores y artistas y decir, venga, vale, no ponemos nada ninguno, ponemos el trabajo y para adelante. Yo creo que eso puede surgir más si hay más confianza, ¿no? Si son Hmm, amigos o se conocen ya con el tiempo, han hecho muchos temas juntos y venga, bro, vamos a darle. O mira, tengo una eso instrumental es súper genial y eso chula, es te una la suerte que regalo. flipas Y eso también. pasa. O sea, tener un colega Hmm, que sea productor y que tú seas cantante o tener un colega que te hace vídeos y eso es una suerte, Sí, vamos, sí, sí, eso sí. vale oro, porque realmente puedes crear un proyecto a futuro en torno a 3, 4 personas que están apostando por una misma cosa a ver qué sale de ahí. Y cada uno aporta pues su talento, su arte en Eso ese es. y luego lo que surja, el beneficio que llegue en algún momento es para todos, o sea, eso sería lo ideal, pero anda que no tiene que ser complicado y por eso digo y viene a cuento también lo de es tan bueno tener contactos tan bueno codearse con gente que Ya se te digo. dedica a eso, pero porque te Sí, puede sí. surgir cualquier cosa en cualquier momento. Hombre, O ya sea, a ves. mí me pasó hace poco también que conocí a un productor o qué tal y me dijo, oye, ¿y si hacemos no sé qué? Y Ujú, eso, si yo no me muevo en el mundillo, no surge, ¿sabes? Y es muy totalmente. importante y sí, pueden salir cosas muy chulas sin que te lo esperes. Si estás quieto y Si te parado, mueves, exacto, si te mueves, aplicada surgen todo en mil la vida, cosas, o se te abren sea, mil puertas, mil ventanas. Y eso es que si te mueves vas a tener muchas oportunidades. Vas a conocer gente, aunque sea por Instagram, siguiendo a gente. Y también bailarines, gente que esté relacionada en el mundo del arte. Da igual. Lo total. mismo te pueden llamar y decir, oye, que he visto que cantas muy bien, tal. Te vienes aquí que vamos a dar yo qué sé, un baile o vamos a hacer un teatro, tal. ¿Te vienes? Pues voy. Y luego en el teatro va y te conoce una persona que te dice, joder, Es, hacemos una colaboración. Y va y tiene 50.000 oyentes y te quedas como, joder. es Por increíble. moverte, tío. Es increíble. Sí, sí, yo siempre apuesto por moverse, por no perder oportunidades. Y yo lo he dicho muchas veces. O sea, yo he sido de, mira, me da vergüenza esto, yo paso y luego digo, joder. Y ya no dejo Yo escapar ya no. absolutamente nada, yo tampoco. Y Yo me antes puedo era estar así, muriendo ahora, de vergüenza antes de quedar o antes de... Pero es que ahora proyecto que me proponen o cosa que me proponen, yo claro que sí. sí, sí. O sea, si me va a aportar algo también, no económicamente, porque es que me da igual. Yo me meto en 1000 proyectos que me dan cero dinero, pero me dan experiencia, me da Aprendizaje, tío. contactos, me da... Claro que sí. O sea, o que se sirven de fotos, o que si eran no sé cuántos, y a mí no me pagan por hacer eso, pero para mí, a mí todo es Estar conocer nueva desarrollando gente. habilidades y Es, ya eso vale muchísimo, tío. Eso vale eso mucho porque vale el día de mañana muchísimo. tú si quieres te vas a no sé dónde, te montas tu estudio de televisión, te haces tu programa porque estás desarrollando una habilidad que es esta. Es hablar a cámara, hacer tertulia y eso es una habilidad que se desarrolla como moviéndote, tío, haciendo cosas nuevas. Y es lo que hay. ¿Que te gusta la música? Prueba a hacer música, a ver qué tal se te da. Lo mismo te sorprende si se te da de puta Es madre. increíble eso. Yo recuerdo cuando empecé en YouTube, allá por 2015, que subí un vídeo cutrísimo, no sé si maquillándome o diciendo, bueno, soy Alejandra, te invito a mi... que estará ocultísimo, o sea, que nadie lo busque porque no existe. Pero bueno, o ya de mis viajes o ya tal, y que gente me dijese, jo, qué guay, joder, a mí me gustaría hacer algo parecido. ¡Hazlo! Dale caña, hazlo, sí, ¡Hazlo! sí, Y a mí sí. me lo han dicho también con el podcast. Joder, a mí me gustaría tener un podcast, pero vamos a ver, yo estaba muerta de vergüenza al principio al decir, ostras, ¿qué van a pensar de mí? Que piensen lo que Ya quieran, ves. o sea, a mí me da exactamente igual ya. Pero sí que necesitas darte ese empujón al principio, que parece que también, o sea, que viene bien también que te lo dé alguien, ¿no? O sea, yo a esa gente le digo, tira para adelante con Sí, todo lo que sí, te sí. apetezca. Y también me pasó con la música, El con saco primer un tema, no saco paso. un tema, tira para adelante. Sí. Tira para El adelante, que primer sea paso hay que darlo y a veces te tienen que ayudar a darlo. Te te tienen tiene, que motivar. tienen que empujar y Sí, decir, tira para adelante sí, sí, que sí, sí. apuesto por ti. Y que la gente apueste por ti también te hace generar mucha confianza en ti mismo para decir, Claro, ostras, que claro. valgo, ¿no? Em, sobre lo de que ahora todo el mundo puede aprender todo en internet, Ujú, en cuestión de tiempo, tal, o sea, no estoy diciendo que sea fácil o no, sí. pero ¿es fácil hoy en día ser artista? ¿Cualquiera puede ser ¿Qué tan artista? accesible es, no? Hmm. Em, yo creo que sí, que hoy en día es que artista A ver, artista es cualquier depende, persona que hace claro, arte, ¿sabes? También, y luego el eso es, arte es algo súper subjetivo. hay que definir eso, exacto. El arte es muy Sí, subjetivo, sí. Es como, para mí puede ser arte lo que yo hago
pero para otra persona no. Puede ser arte lo que él haga. Vamos a dejarlo en si es accesible hoy en día el subir contenido a plataformas como Bueno, YouTube o sí. Spotify. Yo creo que sí, es muy, muy fácil, es muy sencillo, no es como hace años o hace décadas, ¿no? Que el origen de la música o del rap en Estados Unidos, pues que ahí la gente te tenía que fichar un sello. Tú hacías rap de calle, hacías rap en la calle, te venía un sello discográfico y te fichaba. Y ya se distribuía tu música y para arriba. Hoy en día no, hoy en día quien quiere se produce, a lo mejor un micrófono desde los más baratos que los hay por 30 euros. Claro, o sea, que es un hobby caro, pero también está en lo que tú quieres apostar por ese hobby. Claro, O sea, claro. pero tú, vamos, o vídeos en TikTok de gente grabándose con el móvil y ya Exactamente, está, ahora y tirando para adelante. con redes Pues sociales sí. cualquiera puede hacer música y puede hacer contenido. Ojo que la gente que lo quiere hacer también tiene que estar abierta a las críticas, que eso es algo también que hoy en día con las redes sociales pues es peligroso, es un arma, es un cuchillo de doble filo también, ¿no? Tú Claro, o dices, sea, te joder, puede venir ahora súper todo el bien. mundo puede hacer música, vale, sí, pero también hay que saber aguantar las críticas. Eso es algo también complicado, Y que pero también el público se ha vuelto muy exigente. O sea, al haber, sí, cuanto más material hay y claro, al ser más eso accesible eso, es muy... la gente ya Sí, se sí, sí, pone sí, más sí, de, a ver, ¿esto qué es? Porque he visto que este ha hecho no sé cuántos. Si es lo antes que había tiene, 5, pues bueno, pero es que ahora teniendo tanto en que elegir, eso tantos es, estilos que eso es. se subdividen en otros 800.000 estilos, al Sí, sí, sí. final la gente escucha lo que quiere escuchar. Mm. Y por eso también lo que tú dices, arma doble filo, te pueden criticar, te pueden apoyar, pero la gente está ahí. Cuanto más accesible, más difícil la barrera de, o sea, superar la barrera de quiero destacar. Claro. Porque como yo, hay miles, cientos de miles. Y como Ale, pues habrá otros cientos de miles. Entonces hay que buscar algo para poder destacar y tener ese toquecito que he dicho antes de suerte. Porque es así. Tienes que encontrar, que eso me parece muy complicado también, que creo que forma parte del proceso, pero tu valor diferenciador, digamos, ¿no? Lo que tú Ujú. tienes que no tenga otras personas. Es una pregunta muy heavy, o sea, que te pregunten, ¿qué tienes tú que no tenga otra persona? Toma ya. Joder, dices, ¿Qué tienes tú que no tenga otra persona? es Ale, que, no, yo de verdad me lo he planteado algunas veces y digo, ¿qué tengo yo que no ¿qué tenga otra dirías? persona? Ujú. Es que no sabría qué decir y me duele decir esta respuesta. Es como que me estoy tratando como si fuese igual que otra persona. Algo tendré yo Es que buena sea pregunta, ¿eh? distinto. Y es algo totalmente. Yo reflexiono un montón sobre eso y en la música estoy en ese proceso de encontrarme, de intentar cantar cosas distintas, de intentar hacer algo que no haga otra persona, pero está todo inventado. O sea, también vamos a ser honestos. Todos los estilos, está todo inventado, pero tienes que ya sea algo en tu voz, algo que conecte con el oyente, ya a nivel musical o a nivel hablar. ¿Por qué también la gente se enamora de ti por algo? Algo habrá visto en ti que no haya visto en otra Claro. persona. O sea, o te Es contratan a ti, no complicado a ese a punto. otra persona, a una empresa. Algo habrá visto en ti que no ha visto en otra persona. Pero creo que es muy interesante aplicarse eso a uno mismo, el decir, tengo que encontrar lo que yo tengo que no tiene nadie. Eso Y es es muy es complicado. complicado. ¿Tú Sí, sí. sabrías responderla? Sí, yo creo que sí. Yo creo que me haría destacar, pues bueno, si algún día llego a ser alguien conocido, porque yo me considero un artista polivalente, porque me gusta hacer contenido de pues, músicas lentas, o sea, música lenta, música motivadora, tengo rap rocks en mi canal, tengo canciones tristes, canciones de amor, es decir, de trap. He tenido Tengo reggaetón y todo escrito y, ¿sabes? Y compuesto, pero aún no he sacado nada. Yo creo que sería Yo ese también mi tengo algo punto ahí a medias, fuerte. yo no digo nada. ¿Sí? Yo creo que ese sería mi punto fuerte de que hoy te puedes sacar un tema tranquilo, un tema sad, y al día siguiente sacarte un tema para verano, de fiesta. Es que a mí me Ya. gusta eso, no me gusta seguir una línea de, joder, me dedico a esto. No. Yo cada día escribo una cosa y que me apetece hacer rap, hago rap. Que me apetece hacer trap, hago trap y punto. De Es hecho, tengo una complicado canción eso que tiene también. 3 géneros en una, que se llama Cambios. Ahí Ujú. dejo la publi. No, total, está muy chula, ¿eh? Yo la he escuchado. Em, También es muy complicado en tener un público, un oyente fijo si eres tan polivalente, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, porque si yo escucho a alguien que hace tal género porque me encanta ese Hmm. género, si tengo a esa persona cambiándome tal, ahora te hago tal, ahora cual, es como, ¿dónde está la persona que yo seguía en su día? O sea, a la vez es arriesgado, pero yo Sí, sí, apuesto sí, por lo sí. mismo. O Es sea, yo no arriesgado. pienso encasillarme en nada hasta que por lo menos no encuentre lo que yo creo que sea mi camino de verdad. Y creo que para eso, anda que no te tendrás tú que Buah. hacer y hacer y hacer y de Sí, sí, repente sí. donde tú te crees que ya es tu sitio, a lo mejor al día siguiente dices, ostras, que no era este, que era el otro, ¿sabes?
sea, yo creo Eso que es es. todo Yo en a la lo vida en mejor hoy general en día soy constante. así, que cada día, cada tema que saco es diferente, pero a lo mejor el día de mañana veo que se pega un tema triste de la hostia y digo, joder, tampoco voy a ser tonto. Si me gusta hacerlo porque lo he subido antes de tener esas visitas, pues joder, digo, vale, pues a lo mejor me interesa seguir tirando por esa rama y sacar 4 o 5 temas así, de ese Claro, o estilo, sea, también tantear a ¿sabes? la gente que te sigue y ver qué Claro. la gente espera de A ti. la O sea, gente hay eso que es darle lo que pide. fundamental. La gente, o sea, y es lo que tú dices, si tú eres tan polivalente y haces tantos géneros distintos, si ves que la gente apuesta por ti en uno en concreto, ya alguien te está dando la respuesta a Eso cuál es es. tu camino. ¿Por O qué sea, no no darles significa eso? Sí, sí. tampoco solo el interés, tal. No, o sea, realmente alguien está viendo más potencial en ti, en un género en concreto, Ujú. y te está diciendo, espabila, que tu camino está por este lado, que te lo estamos Claro. diciendo. O sea, Eso es a lo que venía a decir antes con que la música es un negocio. Al final es como tener una tienda de productos online, tienes 10 productos y resulta que de esos 10 se vende uno como el que más, ¿sabes? Y dices, joder, no voy a ser tonto, no voy a pillar productos de los que no se venden, voy a pillar el que se vende. A mi proveedor, pillo de ese producto más y se vende más. ya. Pues es lo mismo, si los temas tristes destacan más, pues tira con eso, si te gustan. Si no te gustan, pues bueno, si prefieres hacer cosas a disgusto para tener números o dinero, pues bueno, yo no cambiaría mi salud mental por No, dinero. no. El caso es probar cosas y moverse, que es lo que hemos dicho antes. Total, y yo apuesto por hacerlo desde un principio, por no encasillarte ya, a no ser que tengas clarísimo, o sea, si tú ya has encontrado la respuesta en tu vida de este es mi camino, esto es Hmm. para lo que yo valgo y yo no me voy a poner a cantar ópera, ¿sabes? ¿Sabes? Y tienes claro tu camino, pues sigue por ahí. Pero yo en mi caso, que aparte, me considero una persona bastante razonable y que sé muy bien lo que quiero, lo que no quiero, cuando no. Ujú. Pero aún así siempre digo, joder, siempre está ese factor tal que, ¿y si no es esto Ya, lo que ya. debería? ¿Y si a lo mejor pruebo esto? ¿Y si no sé cuántos? Y yo intento probar de todo y creo que es un consejo que deberíamos aplicarnos todos, intentar experimentar, Sí, para todo, no dejar para pasar todo. ninguna oportunidad, Ah, apoyar a tus colegas cuando estén empezando, porque sí, o sea, y no quiero que suene a que lo decimos porque somos artistas, hacemos algo, no, pero es que realmente lo pienso. Y porque yo me siento muy orgullosa cuando una amiga o amigo hace algo y de verdad que me siento orgullosísima. O hmm. sea, tengo amigas que van a hacer una obra de teatro o que están estudiando no sé qué, da igual a dónde te quieras llevar, o sea, que te lo lleves a tu terreno. O sea, yo a lo mejor me lo llevo al tema de la música y el podcast, pero otra persona se lo lleva a estoy estudiando lo que me gusta y este es mi éxito. Yo me siento muy orgullosa de ver a la gente hacer Sí. lo que quiere. Eso se Hay que ve. valorar un poco más el esfuerzo de la gente en las cosas que hacen, la verdad que sí. Porque no nos ponemos en su piel, pero joder, ponte en su piel y piensa lo que le ha costado llegar a donde está. Aunque no tenga resultados o aunque no tenga resultados esperados, pero piensa un poco en eso y quizás así te animes a apoyar a esa persona y mandarle simplemente, aunque no le compartas, un mensaje de joder, tío, te lo estás currando un montón, sigue así, de verdad. Hombre, si no te sale corazón, no, porque tampoco No, queremos no. palabras, ¿sabes? Pero de verdad, si te pones en la piel de esa gente, seguramente que te salgan esas palabras de corazón, porque a mí me ha pasado cuando veo a alguien en Instagram que, joder, que se curra lo que hace, yo se lo digo. Y se lo digo como si fuese su primer fan, ¿eh? De verdad te lo digo. Solo para motivarle, yo es que me sale el corazón, O decirlo sea, así, total. es total. Y yo creo que si nos paramos un segundito a mirar, es que se ve el trabajo, es que se ve la gente que te vuelca su corazón en lo que hace, se ve la pasión, se ve la ilusión. O sea, es que da igual que lo Sí, sí, sí. escuches, da igual que lo veas, se transmite. O sea, yo creo que alguien que quiere transmitir algo con todo su cariño, con toda su emoción, con todo su esfuerzo, eso, el oyente, el receptor del contenido que sea, lo ve. Yo por lo menos yo lo sé ver. A lo mejor es porque sé el esfuerzo y sé el trabajo que lleva y Hmm, sé todo eso y sé verlo, pero aún así, mira, yo no me claro, dedico al baile, ni sé bailar, pero veo a alguien bailar y digo, ostras, vaya curro. O sea, ¿cómo? Y lo que te puede llegar a transmitir, o alguien sí, que pinta, o cualquier tipo de arte, sí, es verdad. se ve, se ve. O sea, paraos un segundo a ver. Paraos un Sí, segundo a escuchar. Hay gente que está intentando luchar por sus sueños y os tiene también a vosotros ahí para que le ayudéis. Y no solo para que le ayudéis, sino para que también vosotros luchéis por vuestros sueños y el resto de personas os ayuden. Porque podéis pensar que, bueno, su sueño es ser cantante, ostras, qué complicado. Tu sueño a lo mejor es ser futbolista, tu sueño a lo mejor es ser periodista, tu sueño a lo mejor es ser, no sé qué, de una empresa, o ser peluquera, o tener tu propio negocio. eso es. Los sueños son complicados en todos los aspectos y tener gente que apuesta por ti, tener gente que ve potencial en ti,
joder, no sabéis cómo te llena, cómo te impulsa y cómo, joder, Motiva es que muchísimo. motiva una Y barbaridad. más hay que promover esto y más a la gente de nuestra edad, a la gente joven, joder, que ahora estamos en la etapa de los 20, ¿no? De 20 a 30, que joder, ay, nos tenemos que comer el mundo, chicos. Es que todos nosotros nos tenemos que comer el mundo y tenemos que apoyarnos entre todos, sea lo que hagáis. Yo pienso así y hay que ir a por todas y valorar lo que hace la gente. Que este tío entrena calistenia y lo hace de puta madre, le apoyo. Que esta chica hace tatuajes y tal, la tengo que apoyar, tío, porque tiene que progresar. Que el día de mañana va a ser la que tenga la tienda de tatuajes arriba en el pueblo, o quién sabe, ¿sabes? Total, a mí me hace muy, o sea, y me da igual no conocer a la persona. Hay que Me hace muy impulsar a la feliz ver gente, tío. cómo se mueve, cómo hace cosas, o sea, tienes que apostar por ti aunque nadie lo haga. O sea, estamos hablando de que ojalá todo el puto apostase por Pues, nosotros. para que apuesten por ti, primero tienes que apostar tú. Tienes que Si demostrar no, tú también lo que vales, tienes que demostrártelo a ti mismo. Y luego la gente, si lo quiere ver, lo verá y te apoyará, pero tú tienes que estar ahí. eso es. Tienes que ponerle las ganas tú. Si no pones tú las ganas, por mucho que te apoyen, no. Es que, bueno, no lo van a ver. Si no pones ganas, no lo ven. Eso es. Y bueno, yo creo que más o menos hemos tratado un poco todo lo que queríamos tratar. Yo espero que el mensaje haya sido claro, que os haya llegado bien. Es un puro debate, ya lo sabéis. Cualquier opinión, cualquier comentario, estamos abiertos a debatir, a Eso decir es. lo que Sí, sí, sí. vosotros queráis, que hablemos y que comentemos. No sé si tú como artista, dedicándote a lo que te dediques, da igual, te has sentido así alguna vez, notas falta de apoyo en tus amigos o no, o te sientes muy apoyada, o en qué crees que influye. Puedes creer que es vergüenza, puedes creer que es interés. O sea, a mí la verdad, bueno, nos interesa un montón tratar todo esto y sí, un poco reflexionar sobre este mundillo que la verdad que tiene para rato. O sea, te puedes tirar. Sí, daría para Es que muchos daría podcasts. para muchos podcasts. O Sí, sea, sí. que si os interesa también, dejadlo por aquí. Y bueno, yo espero que te hayas sentido a gusto, que yo te he Como en visto súper casa, como cómodo, en ¿eh? casa. Sí, La la verdad verdad. que Pues mira, eso me alegro. muy, muy a gusto. Sí, sí, para repetir, la verdad. Pues si os gusta, ya sabéis. Me decís y repetimos. Em, bueno, ya sabéis que se publica nuestro tema en nada. El día 8 de Lo... junio, chicos. Sí, de verdad, dadnos una oportunidad. Yo creo que os va a encantar. Es un día muy especial y... Joder, Sí, que sí, le sí. hemos volcado el corazón y que eso se ve. No quiero darle más bombo porque no quiero sonar tampoco pesada con esto, pero dale una oportunidad porque... Y agradecemos que nos deis la opinión. Si escucháis Total. el tema, escribirnos al privado o en comentarios de YouTube y decirnos, oye, que me ha gustado, oye, que Mira, no. que Lo yo que le sea, cambiaría ¿eh? esto, mira, esto no sé qué. Yo es que también estoy abierta a todo y más en este momento que yo estoy empezando. O sea, que yo necesito la opinión de todo el mundo Eso es. Sí, sí, y sí. que bueno, que eso se necesita siempre también, ¿no? Siempre se Abiertos a puede todo. seguir creciendo y mejorando. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. A ti, por invitarme. Un placer, ya sabéis. Y bueno, nos vemos dentro de muy poquito en otro episodio. Chao, chao.